Bien, estamos con Ramiro Salinas, ganador del premio Fray Mocho 2020 en la categoría de ensayo, con un trabajo sobre Luchi Collao. Me llamó la atención que fuera sobre Luchi Collao, una artista viva. Bueno, sí, conozco la obra de Luchi hace muchos años. Vi por primera vez su pintura cuando era estudiante de arte aquí en Victoria, y en esos viajes que hacíamos permanentemente al Museo de Bellas Artes de Paraná, al salón, a la inauguración del salón, vi por primera vez, creo que fue una obra ganadora del primer premio en pintura, y me encuentro con su obra por primera vez, obras muy grandes, muy monumentales en su tamaño, cosa que no era común, y su imagen. Y la verdad que a partir de ese momento siempre sentí como una sensación, y la seguía ella, después, sin conocerla personalmente, pero me inquietó por su originalidad, su obra. ¿Y haciendo el trabajo tuviste oportunidad de tratarla? O sea, sí, por supuesto. Después nos vimos, increíblemente después nos cruzamos en otros encuentros de artistas, pero cuando le planteo, me comunico con ella que tenía la intención de trabajar en una investigación sobre su obra, bueno, me invita a su casa en Rosario, su casa taller, junto con su esposo, Adrián Carnevale, que es también muy reconocido escultor. Que estuvieron en Victoria hace poco presentando una muestra en el... Exactamente, hace unos tres semanas más o menos estuvieron exponiendo aquí en Victoria, los dos. Y bueno, y a partir de ahí empezamos un vínculo. Después nos encontramos sin querer en la escuela de Ruperto Pérez, de Pajonal, que organizaba hasta antes de la pandemia todos los años un encuentro de artistas, y bueno, los dos fueron invitados, ellos ya eran invitados, después la institución me invitó a mí, y ahí compartimos un montón de tiempo. Así que bueno, siempre fui charlando con ella y con Adrián, sobre todo que en este momento está como administrando la obra de Luchi. Luchi está pasando por un periodo de enfermedad, entonces por ahí la tiene un poco alejada de las exposiciones y demás, de lo público. Sí, ¿no? Sí. Yo no soy un especialista en Luchi Collao, pero de las obras que recuerdo haber visto de ella, siempre me llamó la atención, y lo remito un poco también al título de la obra, cuando hace referencia al carácter antropológico de la figura humana, siempre me generó la impresión de que tenían como una especie de acento de pinturas rupestres. ¿Es así o es una interpretación muy personal? Puede tener en lo formal algún punto de contacto con lo rupestre, sobre todo por dos cosas, porque Luchi Collao hace una síntesis formal, casi a la mínima expresión de la figura humana, donde esas personas pierden su individualidad, y no se reconocen caracteres propios. No hay individualidad. Exactamente. Y después porque además trabaja con esta idea que ella llama la cuestión palincéstica, que va raspando la superficie, la va lijando, y entonces se van descubriendo capas. Y ahí hay una metáfora re interesante como de algo encriptado, de algo que está debajo, que hay que seguir y que asemeja ese trabajo de textura que queda del decapado como a pared también, ¿no? Sí, entonces, hay una escuela muralista que trabaja no es nuevo. Incluso muchos artistas trabajan incluso para envejecer su obra con ese decapado a través de lija u otro tipo de material. Pero en ella hay una búsqueda de calidades plásticas que va haciendo que cuando uno se acerca a su obra parece iluminada en algunas zonas, y en realidad es ese decapado de lija que aparece y que deja ver superficies de atrás. Bien, ¿qué es lo que te llamó la atención en esta obra, digamos, en la construcción el título de la obra es la antropología? Arqueología del devenir colectivo. Y lo que a mí más me pareció interesante, que incluso lo compartí con ella, es pensar al artista, que también es un concepto que uno pone en tensión, no es que esté así categóricamente e indiscutiblemente,
El artista devenido también en un antropólogo, en un arqueólogo, ¿no? En estos tiempos. Yo veo en ella esa actitud escrutadora en la sociedad, donde aparece su mirada crítica en estos tiempos posmodernos, de un sujeto convertido en masa. Bueno, eso es bastante viejo, pero bueno, filósofos como Byung-Chul Han están hablando ya de enjambre, no de masa ni de muchedumbre. Muchedumbre es un concepto del fin del siglo XIX. Sí, y hoy se está hablando de este enjambre, incluso del enjambre digital. Y esta masa de sujetos que han perdido identidad, que incluso han perdido forma, que alguna vez tuvieron forma, que tuvieron un canon de figura y ahora son simples figuritas que deambulan de un lugar al otro sin saber a dónde ir, que están encadenados como Sísifo a una rutina sin sentido, o que están enjaulados o en la soledad más metafísicas, en las terrazas de edificios absurdamente altos. Es lo que me pareció siempre interesante de esa mirada como arqueología antropológica que tiene Lucci, en un sentido entre comillas, ¿no? Sí, como artista plástica. Bueno. ¿Habías ganado en qué año el Salón Provincial con un retrato de Laura, tu mujer? Exactamente, y hace unos 10 años aproximadamente, sí. Yo recuerdo, me sorprendió, digamos, entre las cosas, que hubieses participado en el ensayo, porque recordaba que habías, digamos, trabajado bastante sobre poesía. Sí, es como lo que más me ha animado a mostrar, el tema de la poesía, que es un arte más popular en la literatura. Muchas personas nos animamos y incluso he obtenido algún que otro reconocimiento con un poema, con un conjunto de poemas, o formando parte de alguna antología regional, pero ha sido siempre la escritura como muy tímido, ¿no? Muy eclipsado por la pintura, que es de un territorio donde me siento más seguro, que es mi formación más académica. En cambio, la escritura ha sido caótico, siempre muy caótico. Y en este caso en particular nos ocurrió la pandemia y el confinamiento, y este proyecto de escritura que yo lo tenía pensado para trabajarlo en un par de años, tuve la posibilidad en este confinamiento del 2020 de dedicarle mucho más tiempo del que pensaba, y me permitió trabajar. Un poco el eje literario, porque digamos, si planteas que la literatura tiene mucho de caótico, el ensayo tiene exactamente todo lo contrario. Exactamente, una rigurosidad y un ordenamiento que fue necesario. Fue en ese tiempo, algo sucedió que en medio de tanta angustia yo encontrara un hueco donde instalarme para poder trabajar, producir estos textos, ordenar un pensamiento que lo tenía como todo muy desordenado sobre una mesa, y a partir de ahí poder llevar adelante esta hipótesis, ¿no? Que en definitiva era eso, había una hipótesis que sostener hasta el final del relato. Ahora lo interesante es que, como lo he venido diciendo, tal vez lo más importante para alguien que escribe, que te publiquen, ¿no? Sí, porque las publicaciones independientes son re interesantes cuando uno junta plata. Pero la publicación formal es otra historia. Pero le cuesta la circulación. Además de eso, digamos, esto también implica la presentación del libro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Exactamente, sí. Yo estuve ayer en la editorial en Paraná, Entre Ríos, en Paraná, y estuve charlando, y una de las cosas que por ahí me estaban diciendo que tal vez hace ya, no sé, 2 años que no se hace, o un año la feria. Bueno, el tema de pandemia cortó esta actividad anual, y muy probablemente la imprenta, y la imprenta sobre todo, que tiene otros tiempos, acelere sus máquinas para poder estar con algunas publicaciones en mayo, creo que se hace la Feria del Libro en Buenos Aires. Abril, mayo. ¿Tiene fecha de publicación tu libro? Bueno, justamente por eso, todo depende de un montón de tiempos. Ahora entramos en un proceso de corrección con la correctora de la editorial, después pasa una diseñadora que ya está designada,
Y porque además este ensayo tiene la particularidad de tener unas 60 imágenes aproximadamente. Eso lo hace un trabajo de edición diferente, pues no solamente textos, Sí, sí, sí. que sería por ahí un trabajo más rápido de editar. Entonces hay un trabajo que nos vamos a detener en la edición, después de la corrección, y después de eso serán los tiempos de imprenta. Pero bueno, no sé, algunos meses. Bien. Genial. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias a LT39 por brindarnos esta posibilidad de charlar después de largo rato que no nos sentábamos. Sí, es verdad, hace mucho no hablábamos de arte y cultura. ¿Hace mucho que no tocas la batería? Que no toco la batería hace muchísimo. Sí. Vengo del NEC, que nosotros con algunas personas llevamos adelante un proyecto cultural, y allí hay una batería y cada tanto cuando no hay nadie me siento. Sí, le doy. Te sacás un poco las ganas. Sí, total, pero ya me aturde el ruido. Ya estoy viejo. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias, Claudio, por la invitación.